A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. El Ecuador es uno de los pocos países privilegiados con glaciares ecuatoriales, joyas naturales que no solo embellecen nuestros paisajes, sino que son esenciales para nuestra vida cotidiana y, sin embargo, hoy están en riesgo. Cumbres Blancas es una organización que ha decidido alzar la voz, despertar la conciencia y acercarnos de nuevo a estas maravillas que están desapareciendo ante nuestros ojos. Hoy nos acompañan dos protagonistas de esta cruzada. Nos acompaña Adrián Soria, impulsor de la iniciativa, y Dominique Chalaput, quien desde su experiencia profesional y también social, por supuesto, aporta a esta causa vital. Hablaremos con ellos de los glaciares, de identidad, de futuro, de cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Bienvenidos, soy Marjorie Chávez. Bienvenidos, chicos, por acompañarme. Gracias por la invitación, Marjorie. Hola, Marjorie, gracias por este espacio para hablar de glaciares. Así es, queremos conocer un poquito de toda la iniciativa, ¿verdad? ¿Cómo nace? ¿Cuál es este origen? ¿Cómo nació Cumbres Blancas? ¿Y cuál es la historia personal también que hay detrás de cada uno de ellos en esta iniciativa? Bueno, Cumbres Blancas es una iniciativa a nivel regional. Nace en Colombia en el año 2018. Marcela Fernández es la fundadora y nace por esa desesperación de ver que los glaciares se están perdiendo, y es una iniciativa que nace desde la sociedad civil para apoyar a las iniciativas científicas y de ONGs grandes del lado ambiental que existen, pero nosotros somos una iniciativa desde la comunidad para divulgar esto, ¿no? Para que toda la gente se entere de lo que está ocurriendo en los glaciares tropicales, tanto de los Andes como de África y de otras regiones que ya se están perdiendo, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esta situación, Dominique? Bueno, los glaciares tropicales van a ser los primeros en desaparecer. Los glaciares tropicales, como ha mencionado Adrián, se encuentran en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Perú. Según la UNESCO, para el 2050 ya estaría el 50% de los glaciares reducido. Entonces es preocupante porque no solo se trata desde una perspectiva romántica, sino que está en riesgo la seguridad hídrica y la calidad del aire, la calidad del agua de todos. Entonces es preocupante. En el Ecuador ahora solo existen 6 glaciares. Recién desapareció el Carihuayrazo. Y van desapareciendo y es necesario que el gobierno y la sociedad civil... Desaparece ante nuestros ojos, ¿verdad? Total. Decimos, sí, el calentamiento global, pero ¿qué acciones también se pueden tomar para todos ser parte de la solución, verdad? Adrián, cuéntame un poquito de ti, también desde tu experiencia. ¿Por qué eligieron los glaciares como causa principal de su trabajo, y cuáles crees tú que son estos imaginarios colectivos dentro de los ecuatorianos respecto a este tema? Bueno, los glaciares son muy importantes desde el punto de vista de las comunidades, ¿no? Porque antes de que llegara la ciencia occidental, ya los glaciares y las montañas eran consideradas como apus, taitas, mamas, y de ahí salen todos estos relatos orales, de esta cosmovisión andina que es muy rica en ese lado, y que lamentablemente, claro, la ciencia occidental llega y le opaca un poco a esto, ¿no? Pero la idea de perder glaciares, que para nosotros de la ciudad tal vez sea como perder belleza, o para el científico perder datos, para las comunidades originarias y que viven cerca de los glaciares es perder a un dios, y eso es muy grande, ¿no? Y la idea de Cumbres Blancas es eso, ¿no? Aquí en Ecuador hay muchas organizaciones que trabajan en conservación de páramos, pero no hay ninguna ONG que trabaje en conservación de glaciares, y nosotros hacemos eso, ¿no? Y también
Este año 2025 la UNESCO declaró como el Año Internacional de la Conservación de Glaciares y desde este año en adelante nace la década de la conservación de los glaciares. Así que es un momento clave en la historia de la humanidad para hablar de este tema, para trabajar de este tema y hacer acciones para conservarlas o en el caso de Ecuador retrasar su pérdida, ¿no? ¿Qué significa para ustedes generar un encuentro con los glaciares? ¿Cómo traducimos esta filosofía en acciones concretas? Bueno, generar un encuentro es identificarnos con los glaciares, porque, bueno, en distintas ocasiones Adrián y la comunidad de Cumbres Blancas ha dicho que nosotros somos andinos, somos un país de personas andinas, no es necesario ser de una provincia donde está un glaciar, tiene que ver con nuestra identidad. Y bueno, es importante también que conozcamos, porque como dicen, se protege lo que se conoce, claro, ¿no? Entonces, es necesario que tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil trabajen en proyectos de secuestro de carbono, porque, por ejemplo, Marjorie, el altar, no sé si conoces este nevado se encuentra entre la provincia de Chimborazo y también el oriente. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Que las plantas endémicas del oriente van subiendo y el glaciar se va derritiendo. Entonces, no existe una temperatura adecuada para que el glaciar pueda mantenerse, ¿ya? Entonces, es importante primero comenzar a entender cómo funciona todo, aceptar la verdad y comenzar a hacer algo desde diferentes espacios, ¿no? Y tú nos mencionabas unas cifras alarmantes hace un momento. Esto evidencia el retroceso, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, perder 25 metros de un glaciar por año? Bueno, significa que está en riesgo la seguridad hídrica, ¿ya? No solo los glaciares, los páramos en general. A veces nosotros pensamos que el agua viene de los glaciares, pero viene más de la humedad de los páramos. Y la humedad de los páramos mantiene la temperatura para que los glaciares estén sanos, ¿no? Entonces, significa que no va a haber la calidad del agua va a ser deficiente. He escuchado, por ejemplo, a la vicepresidenta que dice que va a trabajar por el agua, ¿no? Pero no solo se trata de mera improvisación o decir voy a trabajar por el agua, sino entenderlo desde la raíz del problema, ¿ya? Entonces, significan consecuencias alarmantes y... Adrián, y con este rol de los glaciares en el abastecimiento de agua, no solo para consumo humano, sino también para producción de energía, digamos, en general el ecosistema, ¿verdad? ¿Cuáles son estas acciones concretas? Es que vos hay que ser claros con la ciudadanía. A los glaciares tropicales van a desaparecer a los finales de este siglo, tal vez quede un poco del Chimborazo, pero nada más. Wow. Es decir que el escudo que le vemos todos los días en la escuela y que le ya vemos va a estar sin nieve. Sí, va a estar sin nieve. Imaginarse todas estas montañas, estando aquí en Quito, imagínense el Cotopaxi sin el glaciar, que es como eso es. Y lo que queremos es que la gente entienda, es como cuando nos enteramos que un familiar de nosotros tiene una enfermedad terminal y lo que hacemos es pasar más tiempo con él, valorar más ese tiempo, aprender más de él. Queremos hacer eso, o sea, queremos visibilizar esta pérdida porque la gente no se da cuenta que se pierde. Si bien nos dicen que se está perdiendo, cada día nosotros le vemos al Cotopaxi y pareciera que es igual, pero las pérdidas son tan pequeñitas cada día, pero sumando el paso del tiempo es de eso que se está perdiendo. Y lo que hacemos de esto es divulgación, es que la gente se sensibilice de esta pérdida, se sensibilice y piense que, por ejemplo, solo en 1802, cuando Humboldt vino acá a Quito, el Pichincha tenía glaciar, el Sincholagua tenía glaciar, el Corazón tenía glaciar, el Lisa Norte tenía glaciar, y ahora ya no tienen eso, ¿no? Entonces la idea es concientizarnos y también lo que decía... conservar el páramo. Concientizarnos y con este gran desafío de comunicar la emergencia climática a un público que, como lo hemos mencionado, pues lo ve, quizás nos sentimos lejanos de alguna manera. ¿Y cómo hacemos todo esto desde un enfoque de gobernanza ambiental? Bueno, me parece importante, primero,
autoeducarnos, educarnos de educación ambiental. Políticos, concejales, ministros, asambleístas. Por ejemplo, en Argentina existe una ley de glaciar. Claro que está diseñada en su país porque cada país tiene sus necesidades, y Ecuador también debería tener. En Francia existe el derecho al paisaje, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar en cuáles son nuestras necesidades, y es necesario que los políticos no solo piensen en temas ambientales, sino que propongan proyectos de ley, proyectos de política pública, no solo pensando en el presente, sino pensando de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Porque a todos nos gusta respirar aire puro, a todos nos gusta tomar agua limpia, y a todos nos va a gustar que nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos tengan una calidad de vida digna, ¿no? Entonces es importante educación ambiental, que los políticos se capaciten, y es importante conocer también, ¿no? Con apoyo y la lucidez de, digamos, de la parte técnica y también de la sociedad civil. Adrián, hablamos de valores culturales, de valores científicos, por supuesto simbólicos, hablábamos del escudo, ¿verdad? Hace un momento. Todo esto representa para nuestro país los glaciares. ¿Y cómo entonces también reflejar estos valores para generar una toma de conciencia en la ciudadanía a través de campañas, contenidos que pueden ser digitales hoy en día? Este rato, justo Cumbres Blancas y Yachay, ganamos una convocatoria con el MIC, con el Museo Interactivo de Ciencias, y desde el 27 de junio va a haber una exposición permanente hasta fines de octubre, en donde se invita a la ciudadanía que visite esta exposición, y ahí se va a conversar sobre los glaciares, a conversar sobre la pérdida. Y una cosa que es clave es que, sin saberlo, la sociedad actual es hija de las glaciaciones. Por ejemplo, Quito es hecha por una glaciación, toda la quebrada que baja por la Mariana de Jesús. Eso es el glaciar que había del Guagua Pichincha, en el máximo glaciar último que hubo, y bajaba hasta la Carolina. Y por eso en la Carolina, donde hay mantos freáticos, desde ese recuerdo. Entonces es conectarle a la gente con esa historia que muchas veces las redes sociales ya no hacen, ¿no? Nos crean mundos imaginarios, pero si sabemos de la historia, y que Ecuador y que la sierra ha sido moldeada por los paisajes. Imagínense que el Parque Nacional Cajas, que nos encanta, antes tenía glaciares, y el Cajas fue moldeado por los glaciares. O sea, entender que los glaciares son parte de la sociedad es clave para que podamos ser conscientes de su pérdida. Además, pensemos que un turismo muy grande que tiene Ecuador es el turismo de andinismo, pero ya no es lo mismo subir al Cotopaxi con glaciar o con rocas. Baja mucho el turismo, y también hay que ver esta adaptación a qué va a hacer esas comunidades luego que se vayan los glaciares, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que ya se acabó la belleza. No se acabó la belleza, se acabó el glaciar, pero sigue la historia de la montaña, sigue esas memorias orales, esa tradición, y es un otro momento que lamentablemente por culpa del ser humano y las emisiones de CO2, pues aceleró completamente esta pérdida glaciar, ¿no? Y Adrián, ¿qué tipo de actividades se pueden realizar en campo? ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes en campo para conectar con la gente, ¿verdad? Con los glaciares? Y seguramente también luego, Dominic, nos podrás contar alguna anécdota. A nivel regional, incluyendo Ecuador, lo que hacemos son campañas de restauración ecológica. Eso es diferente a la reforestación, porque a veces la gente, por hacer el bien, siembra árboles en el páramo cuando nunca hubo árboles en el páramo, sino lo que hacemos nosotros es restaurar los ecosistemas con las especies que ya existían ahí, porque si no podríamos causar un daño más que un bien. Dicen los estudios que si se siembran árboles en el páramo donde nunca hubo árboles, eso sería como sembrar eucaliptos en un bosque, o sea, secaríamos el páramo. Entonces hacemos restauración ecológica, hacemos campañas de concientización ambiental, trabajamos mucho con las escuelas y la educación formal, ya que lamentablemente ya no existe esta contextualización. Antes, por ejemplo, había aquí en Quito el libro Mi Terruño, en Tungurahua el Rincón Andino, donde aprendíamos de cada montaña. Ahora ni siquiera se aprende de las montañas, y ahora estamos trabajando en el proyecto más grande que tenemos, que es el libro Cumbres Blancas de Ecuador, un homenaje a los glaciares ecuatorianos, en donde estamos trabajando con más de 50 científicos de todo el Ecuador, a nivel de todas las áreas, porque la ciencia no solo es ciencias
naturales y no sociales también, están arqueólogos, están sociólogos, está gente que hace música, poesía, porque los glaciares han inspirado tanto que queremos que se quede esta memoria de toda la gente y este libro en homenaje para que todos los quiteños y todos los ecuatorianos aprendamos más de los glaciares y conservamos el páramo. Lo que queremos es que esta pérdida que vamos a vivir, lamentablemente es irreversible, seamos conscientes de que lo que nos queda son los páramos, y si no cuidamos los páramos, ahí sería una debacle muy, muy grande, ¿no? ¿Es totalmente irreversible? No podemos aportar en mayor... ¿No podemos hacer algo de influencia? La atmósfera se comporta de una manera diferente a cómo concebimos nosotros el tiempo. La atmósfera actual, esta que vivimos ahora, este clima actual es las emisiones de hace 10 años. Wow. Entonces, si paráramos por completo las emisiones, cosa que no pasa, nos quedamos con 10 años de emisiones, y en estos últimos 10 años las emisiones han sido más grandes que nunca. Así que los glaciares tropicales, Ecuador, nos vamos a quedar sin glaciares, Venezuela se quedó sin glaciares, Colombia está a punto de quedar sin glaciares, vamos nosotros, pero es como una crónica de una muerte anunciada, pero que debemos hacer esto, conciencia para conservar. En cambio, el problema de Perú, de Bolivia, de Chile, es que ahí no hay páramo, ahí hay puna. Y cuando ellos pierdan los glaciares, ellos sí pierden esta soberanía hídrica y va a haber muchos más problemas que aquí, pero es eso, ¿no? Es lamentablemente irreversible, pero lo que sí debemos pensar es que sí puedo tomar decisiones para el futuro y cosas muy simples. No hace falta ir al páramo y sembrar un árbol, simplemente con escoger qué compro. Y ahí va una frase que yo siempre digo, Facundo Cabral decía: ¿para qué quiero 2 sombreros si tengo una cabeza? O sea, ¿para qué quiero 20 pares de zapatos? ¿Para qué quiero 3 carros si solo puedo manejar uno? El consumismo ha llevado a esta vorágine del cambio climático, y esas decisiones que día a día hacemos también son claves para detener el cambio climático, en donde los glaciares son como el canario en la mina, ¿no? ¿Cómo llevan su trabajo hoy en día desde la ONG? ¿Cómo aprovechan la tecnología, la web? También coméntanos un poquito, Dominique, cómo puede la gente contactarse o aportar o ser parte de estas iniciativas o trabajar. Quizá hay mucha gente que nos está viendo que le interesa sumarse de una u otra manera. Totalmente. Bueno, pueden en las redes sociales, Cumbres Blancas de Ecuador, hay varias iniciativas, como ha mencionado Adrián. Próximamente va a haber una exposición en el Museo Interactivo de la Ciencia de los glaciares. Les invito también a conocer con mucho respeto los páramos andinos, los glaciares ecuatorianos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador muy poca gente conoce, tenemos los frailejones, que es una... Las orejitas de conejo. Exacto, que son muy parecidas, sí. Que tenemos el orgullo de tener entre Colombia y Ecuador, y pues son unos almacenadores de agua impresionantes. Entonces visitar con mucho respeto, conocer y identificarnos, porque como ha mencionado Adrián, somos andinos y somos de un país andino, y hay que ser conscientes en cada acción que hacemos en nuestras vidas. Toda la entrevista a la final tiene el objetivo de ser un llamado a la acción, ¿verdad? Y conocer el futuro de los glaciares. Y enhorabuena pues que han podido acompañarnos. Adrián, me gustaría que nos comentes un poquito más. Hemos hablado de que pues es irreversible, de mejorar hábitos, digamos, de tomar conciencia, pero si quisiéramos hacer una proyección de aquí a los 30 años, ¿cuáles son los hitos que podemos ir identificando para decir, ok, vamos son puntos de inflexión, ¿cuáles ante la ciudadanía podemos definirlos como hitos para que ayuden en esta toma de conciencia? Hay hitos que son los límites planetarios, y lamentablemente la sociedad actual ya pasó 7 de los 10 límites planetarios. Lo que debemos ver es que cada vez que se reúnen en el IPCC los científicos y sacan los informes, debemos ver cuánto emitimos de CO2 a la atmósfera. Y hay una página web que es del observatorio de Mauna Kea en Hawái, en donde uno puede ver en tiempo real cuánto CO2 se emite a la atmósfera. Y el momento que este CO2 se detenga o baje, eso es un hito para la humanidad en sí, porque también hay que tener en cuenta una cosa.
Ecuador no es culpable de todo esto. Las grandes potencias, especialmente las grandes potencias industrializadas, son las que más CO2 emiten. Entonces esto no viene solamente de un país, sino es algo a nivel colectivo. Es algo parecido a lo que pasó en la pandemia, pero lo de la pandemia fue como algo inmediato y veíamos que la gente se moría y hacíamos cosas. Esto es una muerte lenta. Y si no hacemos nada y si no vemos estos hitos planetarios, por ejemplo, el mismo acceso al agua es un hito que debemos ver. Quito, digamos que tiene acceso al agua, pero otras ciudades de Ecuador no tienen acceso al agua. Loja no tiene acceso al agua. La costa no tiene acceso al agua. Y también Galápagos no tiene acceso al agua. Galápagos, siendo la potencia que es, no tiene agua potable. Todo el agua viene de Ecuador. Entonces son hitos que desde el punto de vista político administrativo se pueden ir viendo. Lo mismo que está pasando aquí en Quito, ¿no? El manejo de la basura, cuánta basura producimos cada año, cuántas áreas verdes tienen las ciudades. Eso es algo que nos puede servir como un medidor para ver cómo estamos actuando como sociedad, tanto a nivel local y global. Hay un hito que es clave, antes se decía que si pasábamos las 350 partes por millón era irreversible el cambio climático. Ya pasamos, ya estamos en más de 400. Ahora lo que se quiere es que no suba más de 1.5 grados centígrados la temperatura promedio del planeta, y para eso los países firmaron este protocolo de París, el que antes fue de Kioto, para detener las emisiones. Pero no se ve, es que es el problema. Mientras no veamos acción, el papel no sirve, pero lo malo es que ni siquiera nuestros hijos y nietos, nosotros vamos a ver eso. Nosotros vamos a ver a un Quito sin Cotopaxi, o sea, sin glaciar el Cotopaxi, y eso va a ser muy grave. Y es un llamado a la acción de todos, porque ¿qué estamos haciendo por el mundo? No hay otro planeta, no hay la opción B, todavía no podemos irnos a Marte. Si no hacemos esto, ¿cómo vamos a vivir? A veces nos preocupamos de la economía, y es importante la economía, pero el ecosistema mantiene la economía y el ecosistema está destrozado. Y hace falta estos indicadores ambientales, indicadores que sería la economía ecológica, que se tomen en cuenta en las decisiones políticas, como decía la Dominic, pero eso es lo que no pasa. Pero lo que sí queremos es que haya una conciencia desde el punto de vista de los políticos, desde la sociedad en general, porque este rato somos analfabetos ecológicos. Ya pasamos del analfabetismo tecnológico al analfabetismo normal, pero no sabemos cómo funciona el planeta, y el reto está ahí, ¿no? En cómo formamos a esta y a las siguientes generaciones, ¿no? Dominic, tú eres muy joven, pero estás muy comprometida con la causa, y por supuesto también tener las herramientas para poder hacerlo desde el área legal, en tu caso. Desde esta misma área de las políticas públicas, ¿qué medida, y como joven además, que involucrada en la causa, qué medida urgente le harías? Por ejemplo, tú nos hablaste de que la vicepresidenta habló de proteger el agua, ¿verdad? Ok, perfecto, pero ¿qué medida urgente tú como joven vinculada y con tus conocimientos le pedirías que consideren y que tomen en cuenta para proteger nuestros glaciares? Bueno, hay que entender que cada político y el sistema descentralizado del Ecuador pues tiene limitaciones, ¿no? Desde los municipios, desde Quito, pueden empezar a concluir el proyecto del Estatuto Autonómico de la ciudad. Vincular proyectos de conservación, ¿no? Porque el estatuto está ahí parado, ¿ya? También aquí en Quito, el tema del tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque eso también se quedó ahí parado. Todos los recursos se destinaron al metro, ¿ya? A nivel legislativo, igual, proponer una ley glaciar, comenzar a reconocer a los glaciares. ¿Cuántos glaciares hay aquí en el Ecuador? ¿Qué necesitan para que las plantas endémicas no vayan desapareciendo, que son las que van manteniendo la temperatura a largo plazo? Eso es lo que yo propondría, y sobre todo educación ambiental a todos los políticos, de todo nivel, desde los concejales hasta el presidente de la República. Así es, ¿verdad? Todos tienen que tener las alertas creadas de los temas más importantes para los ciudadanos. Muchas gracias, Dominic, Adrián, por acompañarme. Me gustaría que también Adrián nos deje un mensaje final para toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, el mensaje final es ese paisaje que todas las tardes nos sentimos orgullosos, decimos no hay cielo como el de Quito, y los atardeceres donde el cielo se pone rojo y podemos ver al Cayambe, a la Antizana y al Cotopaxi, se están perdiendo y no los estamos valorando. Ahí es
dejen la televisión, dejen de jugar PlayStation y váyanse con la familia un fin de semana a los parques nacionales, al Cotopaxi, al Antizán, al Cayambe, visiten el páramo, pero también visiten las comunidades aledañas, porque hay un éxodo muy grande de la gente del campo a la ciudad, porque ya ellos sí están viviendo esos problemas. Y también compremos sus productos fuera de intermediarios y tengamos ese orgullo de tener uno de los países, bueno, el único país que tiene un glaciar en la línea ecuatorial, que es el Cayambe, y tengamos en su memoria una vida mejor, ¿no? Y por nuestros hijos. Valoremos, sí, valoremos conciencia. Dominique, un mensaje chiquitito para todos los jóvenes que te escuchan. Bueno, dejamos de comprar fast fashion. Veamos de dónde provienen las prendas, quiénes las producen, si es que tu empresa en la que compras la ropa la repara. Entonces, ver el origen de todo. Pequeños actos pueden generar grandes cambios, ¿verdad? Muchas gracias a los dos por acompañarme, amigas y amigos. Proteger nuestros glaciares es proteger nuestra agua, nuestra cultura y nuestro futuro. Hoy hemos visto que no se trata solo de montañas de hielo, se trata de vida, de conexión y de responsabilidad. Desde pequeñas acciones hasta grandes cambios, todos podemos ser parte de esta defensa por la naturaleza. Les invitamos a conocer más, a involucrarse, a ser parte activa de este movimiento a través de la página web de Cumbres Blancas y de todas sus iniciativas. Gracias, Adrián y Dominique, nuevamente por recordarnos que todavía estamos a tiempo de generar un cambio y salvar nuestras cumbres blancas. El cambio comienza hoy y el cambio comienza con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Soy Marjorie Chávez. Hasta pronto. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.